Hola, ¿qué tal? Quiero enviar en este momento un saludo a los jóvenes profesionales de plenitud de vida y también a Ariel Ortiz. Mi nombre es David Gaitán y los saludo desde Bogotá. Y he estado pensando un poco sobre la iglesia y lo que puede significar en nuestros días iglesia. Encuentro una metáfora que usa el apóstol Pablo sobre el cuerpo y me llama mucho la atención que se conjuga esa metáfora justamente con la oración de Jesús. Jesús enseña a los discípulos a orar y me llama la atención la pluralidad evidente en la oración de Jesús cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue siendo plural su oración, su ejemplo de oración. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Es una oración comunitaria. Y indudablemente e irremediablemente me lleva a recordar entonces a Pablo y a la metáfora. Y creo que esto tiene más sentido cuando leemos un poquito el contexto de Jesús en el que hace esta oración y de lo que está viviendo el pueblo judío. Tiene que ver mucho con la situación de vulnerabilidad. No sé si ustedes han visto algunas películas de época, pero en los tiempos de los relatos bíblicos, la guerra era algo como vemos en estas películas. Llegaba la gente con armas a conquistar un territorio. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo mi familia y básicamente lo que hacía el enemigo era llegar con espadas, asesinar a los guerreros, tomar esclavos, a los que pudieran tomar esclavos. Entonces en mi caso, por ejemplo, se llevarían a mi esposa y a mi hija, se los llevarían de esclavas junto conmigo, nos separarían, yo estaría ejerciendo labores muy fuertes, ¿no? De hombre, de fuerza bruta, de construcción. Las mujeres irían a la servidumbre en las casas, que no serían solamente como labores domésticas, sino incluso como esclavitud sexual y pues ni pensar en lo que pasaría con mi hija. Ese era como el contexto, era la dinámica del tiempo antiguo. Pero cuando Jesús vive en Galilea, cuando nace en este sector del Medio Oriente, Roma ha tomado estos lugares y según algunos historiadores, lo que estaba ocurriendo allí era catastrófico. Catastrófico porque eh, el imperio había puesto muchos impuestos sobre las personas que vivían o sobre los judíos, ¿no? La Pax Romana era el establecimiento del imperio sobre las personas a quienes ellos estaban conquistando o habían conquistado. Eso quiere decir que las personas debían pagar impuestos si no querían ser asesinados, de manera que el imperio estaba encima de los judíos y pasaba lo siguiente, cuando un judío tenía alguna propiedad, alguna tierra, por ejemplo una parcela, este judío debía pagar impuestos, pero eran tan altos los impuestos y que no se podía cubrir, de manera que en algún momento el judío o la persona que estaba bajo subordinación del imperio debía enajenar sus bienes, entregar sus bienes al imperio para saldar la deuda de impuestos. Y cuando ya se había entregado los bienes, el mismo imperio los volvía a arrendar a los que habían sido los dueños para que lo trabajaran. Entonces tenía que haber como una suerte de usufructo. Para no hacerles la historia tan larga, este debía
pagarse ya no como un impuesto sobre la propiedad, sino que ahora como un impuesto sobre un arrendamiento, un usufructo. Pero cuando seguían avanzando las deudas y seguía avanzando la obligación con el imperio, no había otro motivo, no había otro camino para salir de esto que entregar su propia vida en esclavitud para saldar la deuda con el imperio. Esa es una de las razones por las cuales los judíos odiaban en gran manera a los recaudadores de impuestos, pero ellos tenían además otra opresión, además del que cobraba impuestos, era el sacerdote de clase alta judía que les pedía el diezmo. Entonces había mucha opresión y en medio de esta situación, el pueblo judío estaba esperando un Mesías que enarbolara la bandera de la guerra, que viniera con espada, que los liberara, un Salvador. Por eso, en aquel momento, en la entrada de Jesús a Jerusalén, la gente cantaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana significa sálvanos, Señor. Ellos estaban esperando un rey que fuera y acabara con el imperio romano. Sin embargo, el mensaje de Jesús y todo el discurso durante su vida y con su ejemplo era de paz, era de poner la otra mejilla, era de amar al enemigo, era de orar por aquellos que nos hacen mal. Estamos hablando de iglesia y no quiere decir que me haya salido del tema, sino que vamos a usar un ejemplo. Resulta que yo ya fui llamado por el imperio a entregarme como esclavo para que mi esposa y mi hija pues no lleguen a esa situación. Y Jesús ha muerto, eh, parece que toda esperanza se ha acabado. Hay un rumor que dice que él resucitó, pero todo sigue como antes. Y el día anterior a yo ser entregado para ir a ser vendido como esclavo, llego a una comunidad, alguien me invita. Y llego a ese lugar y la comunidad me dice: oye David, tienes un problema, tienes una deuda, nosotros vamos a pagar esa deuda. ¿Cuánto le debes al imperio? Entonces yo puedo decir X cantidad de denarios. Lo hacen, me entregan ese dinero y yo pago mi libertad. Eso era lo que estaba ocurriendo. Palabras más, palabras menos con la iglesia primitiva, narrada en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3. Cuando los miembros de la comunidad que tenían riquezas, que tenían posesiones y manera de hacerlo, vendían todo lo que tenían y lo daban a quienes tenían necesidad. Por eso dice la escritura que nadie tenía necesidad de nada. Luego, toma sentido las palabras de Jesús cuando dicen que vence el amor. ¿Por qué? Porque lo lógico y lo natural era que el imperio gobernara, que el imperio reinara, que el imperio esclavizara, pero la comunidad venció. La comunidad se unió. La iglesia venció al imperio, no con armas, sino con su amor, y cómo su amor logró librar a muchos de la esclavitud. Eso es iglesia. Iglesia es construir la comunidad que Jesús quiere que construyamos como hijos suyos y que mostremos a Jesús en la tierra.